45 minutos pasan de las 10 de la noche y es un placer para nosotros recibir a Gerardo Caetano. ¿Cómo andas, Gerardo? Muy bien, es un placer para mí también. Muchas gracias por venir. Breve, no, yo te voy a decir, no para de tener el teléfono en la mano. Pero o sea, es porque busco no te noticias. sientas mal. Un dato, Gerardo, antes de arrancar, muchas gracias por venir. El partido definitorio de Uruguay-Perú, que se juega el 4 de septiembre, creo, acá en el Estadio Centenario, va a ir por televisión abierta. ¿Por qué? El gobierno entiende que es un partido definitorio que puede clasificar a Uruguay al Mundial y se mandó un exhorto a la URSEC para que el partido sea televisado según lo que establecen las normas, que cuando hay partido definitorio de Uruguay, el partido sea televisado de forma abierta y no únicamente a través de los cables. Bueno, Uruguay-Perú va a ir, hay que esperar la resolución de la URSEC, pero va a ir seguramente por televisión abierta por Canal 5. Muy buena noticia. Siempre es una cosa linda. Así que ya tranquilícense, ¿viste? La gente se entra a poner nerviosa cuando viene partido. ¿Por dónde lo veo? ¿Por dónde lo veo? Bueno, Gerardo, hoy estuvimos hablando de muchas cosas, pero sin duda la noticia esta semana es esta promesa de campaña, de esta suspensión del proyecto Resetí, que al final se terminó llevando a cabo, y una cantidad de reacciones de la oposición. Veíamos hoy a Panario, alguien de la academia, hablar sobre la soberbia de la política al criticar a la ciencia. Habló del GACH, metió como varias puntas. ¿Cómo te pareció, primero que nada, la decisión del gobierno actual, el de Yamandu Orsi, con la suspensión de este proyecto y las reacciones de la oposición? A ver, yo no soy técnico en un tema de este calibre. Me he tratado de informar a través de la prensa y tiendo a estar plenamente de acuerdo con la decisión que se ha tomado. Es verdad que la opinión de Panario no es la única opinión que desde el ámbito científico, académico se ha dado, pero me parece que se dan una serie de circunstancias y sobre todo esta idea de la decisión sobre un gran tema en el que está involucrado tanto, no puede tomarse a un mes del final del gobierno. Y no puede tomarse sin un consenso fuerte cuando tú le estás dejando al gobierno que viene algo que el gobierno que viene ya te ha dicho que no está de acuerdo. Eso no es la política que nosotros necesitamos. Ahí falló la transición, ¿no? Bueno, en realidad falló una parte, por decirlo así. Bueno, es que la transición es un tema muy importante entre un gobierno y otro. Y yo creo que por lo que sabemos, que seguramente comenzaremos a saber mucho más, no ha sido una buena transición. No ha sido una buena transición. Lo han dicho muchos jerarcas del nuevo gobierno que se han venido enterando después de asumir funciones de una serie de datos que no los tenían, o sea, que no les fueron otorgados durante la transición. Eso es un tema muy complicado que no hay que naturalizar. La transición tiene que ser un tema de Estado. Es decir, el gobierno que termina le tiene que dar todo al gobierno que arranca. Y por lo que parece, eso no ocurrió. Más aún, comienzan a haber descubrimientos muy complejos. Y hasta recientes, que la rendición de cuentas que se enteró. Bueno, ¿no? Deudas sobre gastos que debería haber tomado el gobierno anterior y que las tiene que pagar el nuevo gobierno, números que no eran los que se habían señalado. Todos hemos escuchado al ministro de Economía y, digamos, el ministro de Economía lo ha dicho con mucha claridad. Cuando se analiza temas macroeconómicos como el déficit fiscal, bueno, ahí no se puede discutir los números, no se pueden discutir Pero perdón, Gerardo, aún así se discute. Porque yo creo que a la población le queda la sensación de que como hay dos campanas y cada uno tiene que elegir cuál creer. Porque recuerdo sobre anuncio, por ejemplo, la rendición de cuentas, el gobierno dice, che, mirá, los números no fueron lo que nos dijeron. Iban a buscar la otra palabra y decía, no, sí, son los que nos... Y quedaba como ahí en el medio. Bueno, ¿a quién le creo? Ese es un tema muy importante de la política contemporánea. Con este margen de una nueva transformación gigantesca en la información y la comunicación, la política no puede convertirse en un pleito permanente de relatos contradictorios. Porque no es una cuestión de creer o no. No es una cuestión de que me gusta, no es una decisión política.
No, son datos, son datos. Eso de dato y relato, no, son datos. Nosotros escuchamos a la ministra Arbeleche en su momento hablar de de un déficit fiscal y de una proyección de déficit para el año. Y resulta que el nuevo equipo económico da contundentes, digamos, pruebas de que esos números no estaban correctos. Sí, le faltaban contabilizar más o menos unos 800 millones de dólares de deuda, ¿no? Que era casi cerca de un punto del PBI, ¿no? Pero por supuesto. O sea, el déficit iba a ser un punto más de lo que en realidad dicen que había sido. Eso es un dato. Eso no puede ocurrir en una política. No se puede naturalizar que se hayan pasado 800 millones de dólares y que, bueno, eso siempre suele ocurrir en las transiciones. No, en los países serios eso no ocurre. No ocurre. ¿Y cómo le llega? Porque a mí siempre me preocupa eso. ¿Cómo le llega a la gente eso? Nosotros, como espectadores de este espectáculo político, donde, bueno, vemos esta discusión, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Y bien, ese es el gran problema, porque si la gente no está informada, si la gente no exige al poder, esté en el poder quien esté, bueno, la gente está quedándose con relatos. Y está esa idea, no, siempre hay dos bibliotecas. No. No debería, por lo menos, no con todos los temas, quizás. No. En algunos temas puede haber interpretaciones distintas, pero en temas que son matemáticos, que son de construcción de datos, no hay dos bibliotecas. No hay dos bibliotecas. Y se pueden confrontar. Claro, son temas complejos. Entonces ahí tiene que haber algo de honestidad intelectual, de honestidad política. Y eso no puede quedar de alguna manera disuelto en una pugna permanente de relatos. La política no es todo relato. Ahora, ¿te parece que esta transición que fluyó poco, por ponerla de algún término, tuvo intenciones electoralistas? O sea, dejar sembrada alguna trampita, tirar con fines meramente políticos y electorales. Juzgar intenciones siempre es difícil. Es difícil y complejo. Lo que sí creo es que es una transición defectuosa. Es una transición en donde, bueno, el gobierno encontró problemas que no se le habían comunicado y obviamente eso complica la acción del gobierno que asume. Obviamente, si tú tenés 800 millones de dólares que no los tenías en tu cálculo, si tú te encontrás con, y además esto ha sido señalado, te encontrás con deudas que debieron haber sido pagadas por el gobierno anterior y que te tocan pagarlas a ti. Sí, Ferrocarril Central, por ejemplo. Por ejemplo, y hay infinidad. Si encontrás ejecución de presupuesto 2025 que se anticipó, si encontrás y construís toda esa masa de datos, decís, bueno, obviamente da para dudar. Y ahí hay algo muy relevante. Lo que está en juego es el país. Sí, claro. Claro, lo que está en juego es el país. Tendría que ser un tema de fluidez permanente. Tú imagínate, en los países que tienen sistema parlamentario, por ejemplo, cuando cae una coalición, la otra coalición asume de inmediato, muchas veces, si puede conformar mayoría. Bueno, y los números están allí. O sea, hay una construcción, hay una continuidad. Que se hayan escondido o que se hayan ocultado datos es muy grave. Esto, yo creo que el propio gobierno actual ha tratado de bajar los decibeles. Eso llama la atención, ¿no? Bueno, lo explicó de Aedo, ¿no? Exactamente. El de Aedo, que no es oficialista, no, lo dijo de manera muy clara. Al gobierno actual decir lo que no pasó en la transición y transparentar los problemas con los que se encontró puede ser un factor que desincentive inversiones. Claro, como que ser demasiado sincero para el gobierno actual le puede generar algunas repercusiones negativas en cuanto a inversiones del exterior. Y bien, pero siempre estamos como con esa excusa, ¿no? Bárbaro. Sabemos que quien ha sido muy firme en esta actitud ha sido el ministro de Economía. Y yo lo puedo entender. El presidente también lo ha respaldado.
Y hay muchos datos que son claramente presentados de una manera que no es dramática. Y sin embargo, uno ve y uno habla con los jerarcas y dicen, mirá, estoy con grandes problemas para cumplir determinadas cosas. Y ahí hay una tensión. Pero yo entiendo... Es una tensión que involucra a la militancia del Frente Amplio también, porque hay muchos que se enojan con esta forma. Y involucra también a los que no son frente amplistas. La sociedad uruguaya, el electorado uruguayo, le dio un respaldo a este gobierno. Pero ojo, le va a demandar que cumpla sus promesas de campaña. Le va a demandar. Y está muy bien que así ocurra. Y bien, el gobierno va a tener que llegar a un momento en donde va a tener que presentar esto. Y ya no es el gobierno el que queda de rehén, es el país el que queda de rehén. Entonces, ojo, transparencia, el ciudadano común, no solamente el Frente Amplista, el ciudadano común tiene que saber la realidad. Yo entiendo que un ministro de Economía, un presidente, tiene que manejar la realidad con otras cosas, con otros elementos. Pero todo indica que la transición no fue buena y que hubo ocultamientos. Te escuché en estos días y has sido bastante crítico respecto a estos primeros meses de gestión del presidente Orsi, ¿no? Yo he dicho algo sobre lo que han coincidido los analistas, que es cuando hay una cifra que no significa nada, pero que siempre es un marco, que son los primeros 100 días de gobierno. Bueno, ¿cómo fueron esos 100 primeros días de gobierno? Y no fueron buenos. Pero, ojo, eso es constatar una realidad. Y no fueron buenos por problemas que el propio Frente Amplio en el gobierno se generó a sí mismo. No fueron buenos. Ahora, también ¿Estás hablando de la renuncia de Cairo, bueno, los líos con Narim? Por supuesto. Eso es una constatación. Nadie puede decir que fueron buenos. ¿Tá? Que hacer un juicio a los 100 primeros días puede ser prematuro, claro, claro. Pero siempre es como un arranque. Y ese arranque no fue auspicioso. Incluso el gobierno y el presidente presentaron algunos problemas en los que ha mejorado, porque a partir de los 100 días hubo una mejoría clara del gobierno. El gobierno hoy está desplegando sus asuntos, está planteando iniciativas, está tomando decisiones. Incluso el presidente, que había comunicado mal, ha mejorado en la comunicación. Quien no ha terminado de mejorar en la comunicación, y tiene que mejorar, es el gobierno en su conjunto. Ustedes me referían ahora una información muy relevante, y al gobierno es como que le falta aceitar un tema tan clave como es la información que brinda al conjunto de la sociedad. Bueno, y pero un tema... hace por lo menos 5 años que se está hablando de eso. Bueno. Que si, che, que bien comunica que mal comunica bueno, por supuesto. El gobierno de la calle Pou fue muy exitoso en su forma de comunicación. Por supuesto. La política mejor que tuvo el gobierno anterior fue la política de comunicación. Lo cual es una virtud, pero también Claro, plantea... Eso no quiere decir que la comunicación se haya... Salva todo. No. De hecho, terminó perdiendo la elección por casi 100.000 votos, ¿no? Claro, y además la gente, si respaldó a quien era oposición, es que, digamos, la popularidad del presidente puede ser alta, pero la credibilidad del gobierno y ese conjunto de situaciones que se fue dando y que todavía no está aclarada, porque, ojo, y acá te tengo que hacer un reconocimiento público. Hay muchos escándalos que no han sido aclarados y que surgieron en la información por la labor de periodistas de investigación, como tú. Y eso es algo muy importante, porque el periodismo de investigación es una condición de cualquier democracia, pero es algo que está hablando de la omisión en la información de quienes tienen la responsabilidad pública de hacerlo. Entonces, ha habido un éxito comunicacional del anterior gobierno, que ha tenido sus impactos, y todavía no termina de aceitarse, que es un tema complejo, pero es un tema en el que le va buena parte de la decisión de un gobierno, el juicio de un gobierno. Eso no tendrá que ver también con la personalidad del presidente
en cuanto a la forma de comunicación, que él dijo, bueno, yo no voy a hacer anuncios. De hecho, a mí me llamó la atención el viernes de noche que no participó de la conferencia de prensa cuando se cancelaba el proyecto Neptuno o Arasatí, ¿no? Participó el secretario de la presidencia, también el ministro de Medio Ambiente y el presidente OCE, creo. Un gobierno también gobierna cuando comunica. Eso forma parte de la política de siempre, pero hoy sobre todo es central. ¿Por qué es central? Y bien, porque hoy tenemos una revolución en el campo de la comunicación. Hoy un gobierno que no comunica bien, bueno, es un gobierno que ya está... en un repecho. En un repecho. Bien, al frente ya no es un tema de ahora, es un tema que viene de lejos. Y no es una cuestión de estilos. Está muy bien que cada presidente tiene que tener su estilo. No hay que pedirle a Yamandu Orsi que deje su estilo para asumir otro estilo. Además, no hay un estilo... que esté bien. Que esté bien, no. El mejor estilo es el propio. Y es hacerlo con convicción, con sinceridad. La gente no se ata a los estilos. La gente lo que quiere es una comunicación sólida, convincente. Y además la comunicación también depende muy bien de cuándo sale y de quién comunica. Hay temas en donde el presidente tiene que comunicar. Y hay otros temas en donde el presidente no es el que debe comunicarlo. Y en eso hay que ser muy, muy claro y muy, muy sólido. Eso, te repito, es un valor muy, muy señalado en esta nueva política. Ahora, Gerardo, vamos con el último tema, por lo menos de esta charla de hoy, y tiene que ver con el Partido Nacional, este nuevo presidente que tiene el directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, que insisten desde hace un tiempo en la unidad del Partido Nacional, pero hemos tenido 3, 4 ejemplos de que, bueno, no está clara la unidad del Partido Nacional, sobre todo cuando tuvo que finalmente terminar renunciando a su banca en el Senado, a pesar de haber estado convencido de que no era lo correcto. ¿Por dónde vinieron las presiones? A ver. ¿Por qué terminó cediendo? A ver. Botana está enojadísimo. Bueno, a ver. Delgado, el último año, no ha sido el mejor año de su vida. No. En la interna ganó con el 75% de los votos de su partido, pero su partido votó mal. Fue de las peores votaciones, o la peor votación en una interna, en donde el Partido Nacional vota. Después, esa misma noche, obviamente, tuvo un gran problema que él mismo se generó, que es la elección de su compañera de fórmula. Lo vimos en... Pero perdón, yo quiero pensar que con la anuencia de Lacalle Pou. Yo no tengo la menor duda de que Delgado no asumió ningún tema relevante sin la anuencia de Lacalle Pou, porque Lacalle Pou en ese momento era el presidente, pero hoy sigue siendo el líder del Partido Nacional. Pero pongamos, después, en la campaña fue horrible, el Partido Nacional votó muy mal, y en el balotaje fue peor, porque además se pensaba que ganaban cuando había datos importantes y tendencias. Y luego la elección de las autoridades del partido fue otro tiro en el pie. O sea, Delgado ha perdido credibilidad. Y esto no es de la oposición. Lo dicen los propios nacionalistas. Sí, incluso el propio senador Sebastián da Silva, que obviamente es opositor a Delgado dentro de la interna del Partido Nacional, antes de que Delgado renunciara, dijo, bueno, el centro de poder en el Partido Nacional no va a estar en el directorio. Porque... También es muy fuerte decir eso. Claro, habían perdido ya la elección, o sea, ellos postulaban a Javier García, por más que sacó más votos Javier García, Álvaro Delgado termina siendo presidente porque acumula con Nicolás Olivera, y ahí es que, bueno, termina de presidente del directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado. A eso, o sea, a esa debilidad que vos le señalabas, se suma que estuvo días viendo si renunciaba o no renunciaba, hasta que terminó este anuncio de renuncia, pero con eso, o sea, un presidente del directorio nacional que llega debilitado porque, más allá de las pérdidas electorales anteriores, vuelve a perder en la interna, pero termina presidente, y además genera una discusión interna que lo termina obligando a renunciar a su banca al Senado, ¿no? Por supuesto. Esto me hace acordar a una figura clásica del Partido Nacional, Dardo Ortiz, que
que era wilsonista y después se volvió herrerista. Bueno, Pasa eso. Pasa. Sí, pasará que hoy hay que buscar para encontrar wilsonismo adentro del Partido Nacional. Pero que decía, en el Partido Nacional los adversarios son los partidos de afuera, porque los enemigos están adentro. Y eso tiene mucho que ver con lo que dijo el propio presidente cuando asistió por primera vez, siendo expresidente en la calle Pou, al directorio. Les dijo, hagan autocrítica, pero diferente a como lo hacen los blancos. Él sabe lo que estaba diciendo. Hagan autocrítica, pero no se destruyan. Claro, no se maten entre ustedes. No se maten entre ustedes. Bueno, la verdad, lo ha hecho mal. Y ahí el principal responsable, sin lugar a dudas, es Delgado. Delgado realmente ha tomado decisiones equivocadas y ha demostrado, Delgado es una figura con una trayectoria política muy relevante. Sin embargo, en este último año ha cometido errores muy grandes. Vos decías que falta wilsonismo en el Partido Nacional y eso uno lo observa cuando escucha las declaraciones de quienes son sus referentes hoy en día, que termina siendo declaraciones muy fuertes respecto a lo que es el gobierno. Puede ser, el otro día me sorprendió que Nicolás Olivera, el intendente de Paysandú, fue el único intendente nacionalista que concurrió al diálogo social promovido por el gobierno cuando todos los partidos, Partido Nacional, Partido Colorado, bueno, fue Manini Ríos, pero y el Partido Independiente dijeron, no vamos. Y sin embargo Olivera dijo, yo vengo porque me invitaron, tengo que escuchar. Quizá pueda ser el incipiente ala wilsonista que parece haber desaparecido del Partido Nacional, Nicolás Olivera. A ver, nosotros tenemos un Partido Nacional que más allá de sus tensiones internas, que son fuertes, tiene un líder sin competidor a la vista, muy difícil que surja en los próximos años, y las diferencias que parecen estar allí en juego parecen ser más de estilo que políticas o ideológicas. ¿Esto qué quiere decir? Que el Partido Nacional, que desde el siglo XIX era un partido que tenía dos alas, bueno, se ha consolidado en un núcleo duro que es neoherrerista. Es distinta a la lista 71 que la lista 404. Sí, pero todos son herreristas, son matices ideológicos dentro del herrerismo. Y bueno, esos matices están refiriendo a un partido que ya se quedó sin wilsonismo o sin nacionalismo independiente. Yo no creo que la decisión, que fue una decisión, un gesto político muy claro del intendente de Paysandú, bueno, sea el principio de la construcción de algo, pero que el Partido Nacional lo necesita. Fíjate las votaciones. Nosotros nos olvidamos. La calle Pou lideró a un partido que lo lleva a la presidencia en el 2019, pero obtuvo 29% de los votos, el Partido Nacional. Y en balotaje ganó por 30.000 votos, ¿no? Y ganó por 30.000 votos. No fue una gran diferencia como terminó pasando quizá en la última elección, donde Orsi casi llega a los 100.000 votos de diferencia con lo que llamaban ellos, o sea, con lo que se llama o llamaron coalición republicana, ¿no? Y bien, hay coalicionistas que creen que juntar dos partidos que tienen 200 años es muy sencillo, pero no es sencillo. Sí. No es sencillo. ¿Va a terminar habiendo un partido único? Yo creo que no. Yo creo que no. Y creo que no, ¿por qué? Y porque 200 años no se borran tan fácil. Y este es un viejo tema. Por ejemplo, Herrera, Luis Alberto Herrera. Luis Alberto Herrera, cuando le abrió las tranqueras del Lema a Benito Nardone en el 56, dijo textualmente casi, esto de blancos y colorados es una cuestión del pasado. Ahora hay que pensar hacia el futuro. Bárbaro, un político de raza. Después, en el 58, cuando ganó y vio que Chicotazo no le hacía caso, dijo, nos hemos metido una comadreja colorada adentro del partido. Se repitió medio rápido. Claro, se arrepintió demasiado rápido y después se murió el 8 de abril del 59. Yo he escuchado y conozco muchos militantes colorados que Valle y Herrera
Leandro Gómez y Venancio Flores, Rivera y Oribe, Wilson y Pacheco, no significan nada. Claro. La historia, ¿se puede borrar la historia tan rápidamente? Gerardo, te queremos agradecer muchísimo. Pará. Sí, Perdón. se nos va el programa. Ya, Eduardo. perdón, la última, cortita del estribo en 10 segundos y ya. Fernando Pereira, ¿tiene que ser reelegido presidente del Frente Amplio? Sin duda, sin duda. Ha demostrado en las más difíciles que tiene todo para cumplir con un rol dificilísimo, como es el de ser presidente del Frente Amplio. Y además quiere serlo. O sea, creo que es un tema Laudado. laudado. Me costaría mucho imaginar que alguien quisiera competir con Fernando Pereira. Perfecto. Gerardo Caetano, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. No, muchas gracias a ustedes. A ustedes les digo que se viene el panel ya en el bloque que viene. Está Leo Sarro con nosotros, Martín Rivero y Javier Máximo Boni. Recuerden que siguen participando por la camiseta de Real Madrid, de la Academia de Real Madrid, que está buenísima. Sigan por YouTube y nos siguen viendo como siempre en vivo en la pantalla de BTV. Ya volvemos.